con moratoria. Vamos ahora a cambiar a otra tendencia, porque no solamente Machu Picchu ha sido tendencia, sino que otra tendencia ha sido Jurado Nacional de Elecciones, y para hablar de esa tendencia nos acompaña esta noche el señor Fernando Tuesta, ex jefe de la ONPE. Señor Tuesta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, esa noticia es una de las razones por las cuales el JNE es tendencia, pero es de la que vamos a ver el día de hoy. Dice, 23 partidos políticos cuentan actualmente con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y vemos la imagen, voy a agrandarlo un poco como para que se vea un poco mejor. Tenemos algunas caras conocidas, por decirlo, íconos conocidos, algunos íconos un poco nuevos, algunos que ya se sabía venir, pero tenemos 23 partidos políticos que ya están inscritos y que podrían participar en las venideras elecciones, tal vez 2026 o, dependiendo de la coyuntura, tal vez antes. Esta noticia, ¿usted la mira con cierta suspicacia, con cierta alegría? ¿Hay preocupación por la cantidad tan grande de partidos políticos inscritos? Era presumible que esto iba a ocurrir. Es más, al 26 puede crecer, quizá 30, incluso un poco más. Pero cuando se modifica la ley, se modifican algunos artículos sobre el tema de inscripción y caducidad de la inscripción en el registro de organizaciones. ¿Hace usted referencia al 2019, cuando usted fue parte del jefe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política? Que aprobó el Congreso de la República. Bien. Con algunos cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios, para recordar? Se elimina como requisito de inscripción la firma de adherentes. ¿Cuántos eran antes? Cerca llegó a 750.000, cerca de 750.000 firmas de adherentes. Sí. ¿Por qué se elimina? Por una sencilla razón. ¿Cómo era posible que muchos partidos políticos que eran muy precarios entregaban millones de firmas, más de 1 millón de firmas? ¿De dónde sacaban esas firmas? En realidad lo que ocurre en el Perú es que a lo largo de los años se han inscrito muchos partidos políticos con una cantidad enorme de firmas. Estas firmas en su mayoría eran falsas. Ahí se creó un mercado negro de firmas. Eso se mercantilizaba y venía el proceso de corrupción que más o menos se señalaba. Y a partir de esta reforma, ¿cuál es el procedimiento? Entonces se elimina el tema de la firma de adherentes, que no demostraba nada. Y ahí pierden muchos los que estaban comprometidos con esto. Y entonces se centra la atención de la inscripción en el número de militantes, miembros del partido. Ahora es alrededor de 25.000. Pero el objetivo de esa reforma era elevar la valla, pero vemos que igual tenemos 23 partidos políticos ya inscritos. Acá viene el punto, que quizá no se completa porque se ve solamente una parte de la foto. El paquete de reformas tenía que ver específicamente con leyes, pero que estaban interconectadas. No se podía discutir una ley al margen de la otra, teniendo obviamente también su particularidad. Y entonces sabíamos que muchas organizaciones, echa la ley, echa la trampa. Se necesitaban miembros, pero los partidos van por las calles y hacen firmar a la gente. Entonces no son miembros de los partidos. En realidad, o son miembros pasivos, si así se quiere. Sí. La mejor demostración que esto ha sido así es que en las elecciones internas de los partidos, porque se suspendieron las primarias para el 2021 y 2022, la tasa de participación de los miembros de los partidos promedio en el Perú ha sido 8%. 8%. Entonces, acá venía el punto. Se aprobaron también las primarias, que sin embargo lo han suspendido en 2 oportunidades. ¿Qué tenía como función las primarias en relación a este punto número de partidos? Que si es que tú no superabas el 1.5% de participación en las elecciones de candidatos de tu partido, no pasabas a la siguiente fase. La siguiente fase era ya propiamente la elección ordinaria. Claro. Entonces este era un primer filtro
de un camino, digamos, de una carrera con vallas. Pero esta imagen, digamos, es un poco preocupante porque ahorita la crisis política o la percepción de la crisis política está centrada en, en el fraccionamiento que tiene el Congreso, que es un Congreso que tiene una aprobación muy, muy baja. Entonces, si en las últimas elecciones hubo 23 partidos políticos que tuvieron candidatos al Congreso, y ahora, a 2 años de las elecciones, o 2 años, perdón, de que se cierren el proceso electoral, tenemos ya 23 y además hay 4 partidos políticos, incluido Perú Nación, luego tenemos el partido Guillermo Bermejo y el partido de Antarumala y uno más. Podríamos tranquilamente llegar a 30 partidos políticos, lo cual es una receta para que nuevamente haya un Congreso altamente fraccionado y con una bajísima aprobación desde un comienzo. De 23 que se presentaron, tan solo pasaron 10 el umbral para ingresar al Congreso. Claro, pero si revisamos antes de la ley, en 2016, solamente hubo 10 partidos que se presentaron y hubo 6 bancadas. 2010... Perdón, eso fue 2016 y 2010 fue igual, 10 partidos que se presentaron y solo 6 bancadas. Pues, ha crecido. Pero ¿ese es algo positivo? Que tengamos un Congreso... positivo no tiene nada, porque además la calidad de los partidos, lo que presentan los partidos, eso hay muchas cosas que no lo determinas por ley. Puedes obviamente incrementar los requisitos. Por ejemplo, podría decir en vez de 25.000, 50.000 miembros. Podría decirlo. Eso está en manos del Congreso. Eso está en manos del Congreso. El tema no es solamente eso. Repito, finalmente muchas organizaciones logran sortear la norma para formalmente cumplirlas, pero a la hora de la votación, como que el 2021, quedaron 13 fuera. Entonces, las primarias son fundamentales para cumplir uno de los requisitos que es de surtidor, de filtro de este número de partidos. Y ya en la elección, para el Parlamento, la elección general, viene el segundo filtro, que es el umbral del 5% más 5 congresistas. De tal manera que tú llegas al Congreso con un número menor de partidos. Ahora, la calidad Pero hemos visto que la evidencia fue lo contrario. Hubo más partidos políticos en esas últimas elecciones que tuvieron representación. Sí, pues, pero digo, eso está creciendo en general. Eso está creciendo. ¿No debemos hacer algo para revertirlo? Pero por eso, pues una de las medidas puede ser, si quieres, elevar el número. Siempre las organizaciones van a encontrar, digamos, una forma de dar vuelta a la ley. Dar la vuelta al... Entonces, ¿cuáles son más efectivas? Medidas como, por ejemplo, los umbrales. Porque en los umbrales ya tienes que demostrar otro tipo de cosas, no aspectos formales. No es pues el programa, el ideario, no digo que no sean importantes, pero me refiero, eso no filtra. Lo que filtra son aspectos como, por ejemplo, las primarias, donde tienes que tener fuerza electoral, tienes que tener algún nivel de arraigo. De hecho, no solamente en el Perú hay un fraccionamiento, en casi toda América Latina. Allí donde, por ejemplo, habían... Colombia, por ejemplo. Colombia es un país bipartidista de 2 grandes partidos. Ahora tú tienes en el Parlamento un número que cerca de más de 15 partidos en el Parlamento colombiano. Uruguay era clásico, 2 partidos, creció también el número, no tanto. En Brasil, sin duda, muchísimo más. No hay casi en América Latina un país en donde tú encuentras un número bajo de partidos. Hay 2 fenómenos en general: fraccionamiento y polarización. Ese es un poco el signo de la época ahora, ¿no? Y obviamente sí es preocupante. Y tocando el tema del financiamiento, que también fue parte de la reforma. Por ejemplo, el año pasado, los 10 partidos que están en el Congreso recibieron 15 millones de soles directos del Estado. Partidos políticos que son detestados por la mayoría de los peruanos. ¿Es eso justo? ¿Por qué es que es justo que reciban financiamiento del Estado los partidos políticos? Bueno, este es parte de la ley del 2003. No es de ninguna reforma. Es del 2003. Todos los países, en casi todas partes, reciben financiamiento público. Los únicos países que no reciben en América Latina, curiosamente, es Bolivia y Venezuela. Los partidos de gobierno se encargan de usar los fondos públicos a su manera. Entonces esto es desaprobado por la población, pero es una de las formas de equilibrar un poco las diferencias
Pero este es un punto que, repito, está en la ley del año 2003. Lo que sí se debe hacer, y creo que es una reforma necesaria. Pero perdón, solamente para volver al 2019, no hubo ninguna modificación en el... La única modificación en cuanto importante al fue, financiamiento. y antes de la reforma, incluso en el referéndum, fue que los partidos políticos solo podían tener acceso a los medios de comunicación a través de la franja. No es que podían comprar espacios al margen de la franja, para un poco equilibrar la cancha. Pero esto no es parte de la reforma. Lo que sí creo que se debe hacer, y ese es un tema pendiente, es que, por ejemplo, ahora los partidos van a recibir del 2021 al 2026 cerca de 72 millones de soles, divididos en una quinta parte cada año. ¿En función de qué? 40% igual, 60% en proporción a los votos obtenidos. Esto en un país que hay tanta volatilidad, fraccionamiento, pues está ocurriendo lo que ahora vemos. Resulta que, por ejemplo, Perú Libre, que sacó 37 escaños, Sí. resulta que hoy día tiene 15. Y podría en el extremo, el próximo año quedarse, digamos, hipotéticamente, ¿Y eso sin uno. afectaría el No ingreso? afecta. Ajá. Es que va a recibir exactamente porque recibe del Según año la 1 figura inicial. según el porcentaje de votos obtenidos, el número de votos. Entonces, de lo que se trataría, lo que se debe tratar, mejor dicho, es que sea en función del número de escaños que tienes y que se reajuste En tiempo cada año. real, digamos. Y que cada año se reajuste. Tienes una cantidad, 37, recibes esto. Pero si tú tienes 15, recibes pues el 40%. Ahora, ese dinero es para fines partidarios, pero en el caso de Perú Libre, por ejemplo, que el año pasado presuntamente iba a recibir 2.1 millones de soles, ¿quién fiscaliza que el señor Cerrón, condenado por corrupción, utilice ese dinero con fines partidarios? Bueno, el Congreso, que es quien regula a través de las normas, no ha hecho, digamos, no ha hecho los ajustes necesarios, por un lado. Por otro lado, no es solamente el caso del señor Cerrón, sino que podemos sacar muchos casos del mal uso o el uso indebido de los fondos públicos. Lo que pasa es que la ley no se puede colocar en todas las situaciones que la realidad obviamente impone. Por ejemplo, capacitaciones, hacen coaching, capacitaciones que realmente no forman a los cuadros de los partidos. Hay un partido político ha comprado un edificio. ¿Y quién verifica lo que sucede ahí? ¿Es el La JNE? supervisión, no, es la OMPE. La OMPE. La OMPE, por ley, se crea la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, que tiene que supervisar. Pero supervisión, y hay un reglamento, el reglamento no puede ir más allá de la ley. Y en muchos casos, el organismo electoral, en este caso la OMPE, no tiene el instrumento eficaz de supervisión y sobre todo sancionador que pueda hacer que los partidos, digamos, se vean de alguna manera también limitados en estas, digamos, llevar adelante el mal manejo de los recursos públicos, ¿no? Ahora, muchas personas gritan nuevas elecciones, que se vayan todos, elecciones generales, pero otros un poco más sensatos, buscando un punto medio, dicen, ok, elecciones pero con reformas para que no suceda lo mismo, ¿no? Porque vemos 23 partidos, puede que lleguen a 30, que garantiza que el próximo Congreso no sea igual o peor, o que por lo menos no que sea igual o peor, sino que la percepción de la gente sobre el Congreso sea la misma. Entonces, ¿qué reformas se deben hacer en el Congreso para evitar una situación semejante? El año pasado, cuando apenas asumió Castillo, se hablaba ya de adelanto de elecciones. Y reformas se está hablando hace un tiempo más. El 7 de diciembre, con el cambio de gobierno, el intento fallido de golpe y el nuevo gobierno, se insistió más en este tema. ¿Y qué se dijo? Exactamente lo que tú acabas de decir. Es decir, primero reforma, después elecciones. ¿Cuáles serían? No, pero es que eso lo hicieron porque la gente estaba también en las calles, estaba protestando. Cuando esto descendió, no más se volvió a discutir. En este momento, ¿qué discute el Congreso sobre el tema de reforma política? Nada. Solamente los últimos días el tema de la bicameralidad. Pero le pregunto a usted como experto en la materia, ¿qué reformas considera que debería haber para que... Hemos puesto ya muchas en la consideración del Parlamento, para eso está el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, muchas de cuyas normas no se aprobaron, otras se desnaturalizaron y otras se tenían que completar justamente interrelacionándolas en su aprobación
que podía dar, digamos, un cauce mejor a lo que vimos. Pero hay que ser claros, no hay ninguna norma acá en ninguna parte del mundo que por el solo hecho de promulgarla cambia la política de la noche a la mañana. Se necesita otro tipo, digamos, de cosas que van a tener que permitir el cambio de la política de Perú. Indudablemente también las regulaciones y las normas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la inscripción de partidos. Creemos que es bueno que la puerta, digamos, de ingreso se abra, pero también la puerta de egreso. Antes lo que pasaba en Perú era puerta de ingreso fácil, puerta de egreso en realidad un poco cerrada, ¿no? Ese flujo de partidos que se inscriben y salen tiene que estar bien regulado para Otra cosa que preocupa mucho a la población es que Guillermo Bermejo, quien ha sido investigado por terrorismo, está a puerta de inscribir su partido, lo mismo con Antauro Humala, que estuvo en prisión por otros delitos, y también, ¿cómo es posible que el señor Martín Vizcarra, quien está inhabilitado, haya logrado inscribir su partido? Un partido que presuntamente él no va a ser partícipe a nivel de militancia, pero es su partido. Entonces, si bien no va a ser el secretario general, será el secretario general en la sombra. Es que hay cosas que la norma no puede impedir. Pero debería impedir. En ninguna parte impiden esto, ¿eh? En ninguna parte, porque hay... a ver, el caso de la reforma de la Constitución, que sí se hizo con las normas que nosotros propusimos en la Comisión, por ejemplo, de impedir la inscripción de candidatos que habían sido sentenciados en primera instancia, ni siquiera en segunda instancia, por delitos dolosos. Eso ya no se puede. El tema es que, ¿qué pasa con aquellos que justamente purgaron penas? A ellos se les debe inhabilitar, es toda una discusión. Pero el Congreso no lo ha puesto eso a consideración, en ningún momento, ¿no? Y en el Congreso mismo salen supuestas críticas a la reforma. ¿Qué ha hecho el Congreso en relación a esto? Ahora, mientras uno no esté condenado, inhabilitado, evidentemente sus derechos se mantienen firmes, ¿no? Pero igual hay un malestar en la población sin duda, al ver... Sin duda, pero no solamente este caso, hay muchos. Perseguida por la DIRCOTE, que tenga un propio partido político, ya con el hecho de que el señor Bermejo estuviera en el Congreso. Ya, pero en este momento, ¿cómo lo prohíbes? O sea, en este momento, ¿cómo lo prohíbes? Que cualquier persona que ha sido investigada por terrorismo... Digamos, no hay una norma, no hay ni siquiera un proyecto de ley en el Congreso que esto lo limite, ¿no? Justamente lo que está en discusión también es que el derecho de participación política en el Perú, lamentablemente, ha sido limitado muchas veces por el formalismo de la ley. En el Perú tenemos una ley, al contrario, sumamente rígida. En muchos países no existe la rigidez que tenemos los peruanos. Los peruanos, por ejemplo, en el caso de dádivas, ha sido, digamos, una norma que no la encontramos en otros países. O el caso, por ejemplo, de impedir la inscripción de un candidato debido a errores voluntarios e involuntarios en las hojas de vida. Eso no existe en otras partes. Entonces, curiosa contra lo que se cree, nosotros sí tenemos una norma exigente. El problema es la realidad de los partidos. Y la realidad de los partidos no lo hace la norma. La norma lo que puede hacer es encauzar, crear incentivos, desincentivos, pero cuando estos están mal hechos, evidentemente las normas también fracasan. Ahora, en el referéndum de Vizcarra se aprobó la no reelección de manera holgada. ¿Cree usted que estuvo mal proponer esta ley? Totalmente. Totalmente. ¿Lo revertiría, digamos? Si estuviera en mi mano, por supuesto. Esto ocurrió en el referéndum del año 2018, el 8 de diciembre del 2018. A veces nos atribuyen a nosotros... ¿Usted no era parte del jefe de alto nivel todavía? No, esto fue un año después. Okay. Esto fue, sí, nosotros entremos al siguiente año. Esto fueron 4 temas que se votaron en el referéndum. Sí. Uno, la no reelección parlamentaria. Antes ya se había aprobado la no reelección de alcaldes y gobernadores. 2, la bicameralidad. 3, la creación de la Junta Nacional de Justicia en vez del Consejo Nacional de la Magistratura. Y 4, el tema que hablamos sobre financiamiento, en términos de que solamente se puede acceder a medios de comunicación a través de la franja electoral.
Yo sí creo, y lo he escrito N veces hace mucho tiempo, estar a favor de la reelección parlamentaria como alcaldes y gobernadores. Este Parlamento es hijo de la no reelección. Es hijo, y que tenemos allí gente que viene de otras actividades, muchísimos outsiders, por no decir algunos casos aventureros, amateurs, principiantes de la política. Este es producto de la Claro. reelección. Está truncando la carrera política aparte, ¿no? La intención. Se crea efectivamente, se corta las carreras políticas que son necesarias en un ámbito que la gente cree que es muy fácil ser parlamentario, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los grandes problemas que ahora estamos enfrentando, pero que sin embargo, ahí viene el tema de la relación entre lo que es popular y lo que es necesario y a veces importante en las normas. A veces lo popular es contradictorio a lo que, digamos, es lo adecuado para la representación, como este es el caso de la no reelección, por ejemplo, ¿no? Así es. Somos, y con esto termino esta parte de la reelección, junto con Costa Rica, somos los únicos países en América Latina que prohíben la reelección parlamentaria. Hasta México, tradicionalmente en contra, lo revirtió. Y decimos en la región latinoamericana, si los tenemos a otras partes del mundo, casi los poquísimos, que estamos lamentablemente en esta situación. Muy bien. Señor Tuesta, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muy bien, conversábamos con el señor Fernando Tuesta, ex jefe de la ONPE, justamente acerca de lo que ven en pantallas, que son los 23 partidos políticos que ya están inscritos y que podrían participar en las próximas elecciones. Vamos a pasar a la próxima tendencia.